Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a explicar el ciclo de Jacob. Lo haremos también en 3 pequeños bloques de vídeo, de sobre todo un cuarto de hora cada uno, porque, bueno, lo que dé tiempo. Pero ya sabéis que con los vídeos largos después son muy difíciles de subir a YouTube. Bueno, nos vamos a centrar en un bloque que abarca los capítulos 25 al 50 del Génesis. Y además tiene una importancia clave, ya que en los rasgos individuales de Jacob se pueden percibir, como digo en el guión, algunos de los componentes esenciales del pueblo de Israel. De hecho, el nombre Jacob lleva también el nombre de Israel. En un momento dado se le cambia el nombre, que lo veremos más adelante, y recibe el nombre de Israel, sobre todo después de la lucha del vado del Yabok, casi al final del ciclo. Bien, la historia de Jacob, situada en la última parte del Génesis, conduce directamente a la historia del nacimiento del pueblo de Israel, que encontrará su punto culminante en el libro del Éxodo. La tradición bíblica lo que nos ha conservado es un relato, al igual que Abraham, ageográfico de Jacob, no un relato biográfico, sino un relato que ha sido enriquecido teológicamente. Pero empieza a tener unas peculiaridades muy propias respecto al ciclo de Abraham y al pequeño relato de Isaac, ¿no? Al contrario que Abraham, Jacob aparece marcado por la ambigüedad. De hecho, el enriquecimiento teológico del personaje de Jacob procede de una sucesión de conflictos incrustados unos en otros. Es decir, la figura de Jacob, tal como digo en el guión, va a ser una figura conflictiva, mientras que Abraham es el hombre fiel, el hombre que obedece férreamente, que se guía por la fe, que es capaz de desprenderse de todo, que es capaz de optar por Dios mismo. Jacob es todo lo contrario. Jacob aparece como una figura conflictiva desde el principio. De ahí su propio nombre, Jacob, el que pone la zancadilla, el que se anticipa, el que agarra por el talón, esa etimología que nos ofrece el propio texto. La historia de Jacob se centra en los conflictos entre hermanos. Ya lo decía yo cuando hablábamos de Caín y Abel. Jacob y Esaú son dos hermanos que entran en conflicto desde el vientre materno. Su madre queda embarazada de gemelos y entonces empiezan a pelearse, empiezan a pelearse ya en el seno materno. Y en el nacimiento, la figura de Jacob agarrando a su hermano por el talón indica ya un perfil que le va a acompañar durante toda su vida. Aquel que se anticipa, aquel que busca la trampa, aquel que busca la doblez, que trata de ganar a través del engaño. Así que el engaño, la mentira y las trampas van a ser características del personaje de Jacob. Es un detalle curioso, porque aquí lo que ocurre es que no deja de sorprender que Yahvé escoja un personaje así, o que dé por buenas las opciones de un personaje así. Con Abraham no nos sorprendía mucho. Abraham ha ido superando estoicamente las pruebas que Yahvé le pone, y por tanto, pues nos parecía normal al hilo del relato ver cómo Yahvé acogía la obediencia de Abraham. Pero aquí Jacob es un personaje cuya vida está marcada por la trampa y la mentira, y sin embargo Dios se va a servir de este personaje. ¿Por qué se va a servir? Bueno, porque vemos que la pedagogía divina no se reduce simplemente a pedir a un ser humano la fidelidad y a obtenerla de este, sino que es incluso de sacar petróleo, entre comillas, de seres que no dan la talla con esta fidelidad. De hecho, la historia de Jacob ha sido expresada narrativamente como una serie de conflictos, como una sucesión de conflictos que van a servir para que Yahvé use su pedagogía y transforme este personaje desde su perfil inicial en uno completamente distinto. Y todo eso es lo que va a abarcar el relato, un relato que incluye hasta la historia de José, porque la conversión final de Jacob no terminará en el vado del Yabok, sino que terminará realmente cuando se encuentre con su hijo José en Egipto. Ese sería el colofón del relato. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos una serie de conflictos incrustados los unos en los otros. El primer conflicto va a ser con su hermano Esaú. Tenemos en Génesis 25 y en Génesis 27 y 32 y 33.
que solo desembocará en una reconciliación tras pasar por el conflicto entre Jacob y Labán el arameo. O sea, el conflicto con su tío Labán está incrustado en el conflicto con su hermano Esaú, el conflicto entre Esaú y Jacob. Pero a su vez, dentro de este conflicto hay otro conflicto incrustado, el de Raquel y Lía, que sirve para la resolución de este. Es decir, por tanto, tengo en el ciclo, al menos de entrada, después ya veremos que con José hay más, 3 conflictos fundamentales. Uno, que es el conflicto de base entre Jacob y Esaú. Otro, que es el conflicto de Jacob con su tío Labán, que va a servir de catalizador para resolver el conflicto entre Jacob y Esaú, y un conflicto interno entre Raquel y Lía, que va a servir también, valga la redundancia, de catalizador para resolver el conflicto entre Jacob y Labán, y a su vez entre Jacob y Esaú. Parece una realidad compleja, pero el autor va manejando este tipo de resortes para que nosotros veamos cómo va a funcionar aquí la pedagogía divina. El ciclo, pues, pivota en torno al tema de la fraternidad. Claro, la propia etimología del nombre resulta ambivalente. Por un lado, Jacob es el que agarra por el talón, Génesis 25-26, con el sentido figurado de suplantar, de usurpar. Y por otro lado, parece ser una forma abreviada del teóforo Yaakov, que Dios proteja. Que Dios proteja. El teóforo divino Ya y Yaakov, que Dios proteja. Es decir, que uno que es un tramposo, paradójicamente aparece protegido por Dios. Por ello, pese a ser tramposo y usurpador, es al mismo tiempo el elegido de Dios, a quien debe su posición especial frente a su hermano y frente a las naciones. Lo cual indica que la elección divina aquí es un signo del carácter misterioso de Dios y de su gratuidad. ¿Qué tenemos aquí? Pues el conflicto comienza de una manera particular, no ya con el hecho de que Jacob sea tramposo, él ha nacido agarrando el talón de su hermano, sí, pero va a aparecer otro elemento importante que va a ser clave en el conflicto, como va a ser la acepción de personas. La acepción de personas se da ya en el ciclo de Jacob y se va a dar todavía más en el ciclo de José. ¿En qué consiste la acepción de personas aquí? Bueno, cuando se describen los rasgos de ambos protagonistas, pues resulta que uno es preferido por su madre y otro preferido por su padre. Esaú, cazador, fuerte, viril, es preferido por su padre Jacob. Isaac pues lo prefiere a Esaú. Mientras que Jacob, más delicado, más fino, digamos de más modales, diríamos hoy, es preferido por su madre. Es decir, tenemos una primera fuente de conflicto. El autor nos indica que la acepción de personas siempre envenena el mundo de las relaciones y es un pozo de conflictividad. Es lo que se plantea inicialmente en este relato. Por tanto, ¿cuándo va a estallar la crisis? Bueno, pues el autor plantea una situación inicial y aparece un elemento de crisis que es la famosa escena del guiso que estaba haciendo Jacob y del que le pide Esaú, ¿no? Esaú viene fatigado, lo vemos en Génesis 25, 29 hasta el 33. 29-33, vemos esa escena que todo el mundo conoce, aunque no se haya leído el texto bíblico, la que la gente llama vulgarmente el plato de lentejas, que ha pasado a la historia. Pues en realidad el texto no dice nada de lenteja, habla de Edom, de lo rojo, está guisando una especie de potaje, y el hermano viene hambriento del campo y le pide que le dé de comer. El otro, que es tramposo por per se, dice, sí, bueno, pero véndeme tus derechos de primogenitura. Y el otro va y le dice, estoy que me muero, ¿de qué me sirven los derechos de primogenitura? Y el otro le dice, bueno, vale, pero júramelo. El otro, ni corto ni perezoso, va y se lo jura y se lo vende. Aquí tenemos un dato curioso. Por un lado, Jacob ha actuado como un personaje fullero, porque le ha comprado a su hermano nada menos que la Bejorá, la primogenitura, que indicaba ser el heredero del pater familias, como mínimo de los 2/3 de sus posesiones y el señor de su casa. Le ha comprado la primogenitura. Así que ha hecho, una acción de fraude. Pero por otro lado también tenemos, y no hay que olvidar, y el autor quiere que el lector se percate de esto, cómo Esaú ha estimado en nada y malbaratado nada menos que su derecho de primogenitura. Uno es un taur, pero el otro es un inconsciente porque no valora
lo más importante que tiene, como es la primogenitura. Bien, pues así es como empiezan a desarrollarse los hechos. Pero más adelante no podemos explicar todo el texto, pues si empezamos a explicar todo el texto, pues la historia sería interminable para este curso, ¿no? Pero no vamos a ir a Génesis 27 porque va a ocurrir un segundo episodio que va a ser crucial. Ya Jacob ha adquirido la primogenitura, pero le queda otro elemento importante, que es la bendición paterna, que es la que acaba de configurar, la que va a configurarlo como heredero definitivo y universal del Padre. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 27, Isaac le dice: ya ves que soy viejo y no sé cuándo moriré, así que toma tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme algo de caza. Prepárame un guisado como a mí me gusta, tráemelo para que me lo coma y te bendeciré antes de morir. Es decir, Jacob se plantea nombrar sucesor y entregar la bendición de la que eres portador, porque se la da a su vez Yahvé, teniendo en cuenta que la bendición tiene un origen divino, y el que la aporta se convierte en fuente de bendición, se convierte en el bendito y en fuente de bendición para nosotros. Por tanto, es importantísimo. Así que Jacob planea, en su acepción de persona, darle la bendición a su hijo mayor. Pero el relato va alambicándose y aparece de nuevo, esta vez la sección de personas maternas. La madre que está escuchando va y urde una trama. La trama es disfrazar a Jacob con las ropas y el aspecto de Esaú, para que su padre, que ya está ciego, lo palpe, lo confunda y lo bendiga en lugar de bendecir a Esaú. Y efectivamente la treta da resultado. Mientras el otro se va a cazar al campo, pues se presenta Jacob, y con algunas dudas por parte de Esaú, al final logra engañarlo y consigue que lo bendiga. Esto provoca, lógicamente, el enfurecimiento de su hermano, que acude a su padre buscando otra bendición, pero ya no la consigue. Ya no consigue más bendiciones. Lo vemos, pues leed bien los textos, porque yo no puedo estar leyendo constantemente el texto, porque entonces no avanzaría la clase virtual prácticamente nada. Pero vemos que a partir del versículo 31, Saúl le prepara el guiso, se lo lleva al padre y le pide que lo bendiga. Pero Isaac le dice: ¿quién eres tú? Y le dijo: soy Esaú, tu primogénito. Entonces Isaac se estremeció y dijo: pues, ¿quién ha sido el que me ha traído la caza? Comí de ella antes de que tú vinieras, lo he bendecido y quedará bendito. Lo que había preparado su madre era un cabrito, en el texto, una cosa similar al guiso, se lo había condimentado bien, ¿no? Claro, que pasa que Esaú pues grita, se amarga, le pide que lo bendiga también, pero no tiene ninguna bendición más. Y dice Esaú con razón: se llama Jacob, me ha suplantado ya 2 veces. Primero se llevó mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición, se lo lleva prácticamente todo. Y añadió: ¿no tienes otra bendición? E Isaac le responde: ya lo he constituido señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus parientes, le he asegurado el trigo y el vino. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? El otro sigue insistiendo, pero lo único que le dice es su padre es que vivirá lejos de tierra fértil, lejos del rocío, vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Es decir, es lo que le está diciendo es que, bueno, que ha llegado tarde y que no puede heredar la visión. Esto desencadena, obviamente, la hostilidad tremenda entre Esaú y Jacob. Esaú quiere matar a su hermano y tiene que poner tierra de por medio, marchándose a casa de su tío Labán el arameo. Aquí lo encontramos otra vez en casa de Labán el arameo. Pero mirad qué paradoja. El que ha engañado va a ser víctima a su vez de un fraude en cuanto llega a casa de Labán. Es la pedagogía divina. ¿Cómo podría darse cuenta Jacob del mal que hace, de que lo que hace no está bien, de que hace daño? Pues por mucho que se lo explicara, no se daría cuenta. Tiene que experimentarlo por sí mismo, y entonces va a ser Yahvé el que le permita tener experimentar este asunto. Pero antes, cuando parte del camino, tenemos un episodio interesante, que es la famosa escala de Jacob, el voto de Betel. Jacob va y tiene se queda en Betel y tiene un sueño allí. Tiene un sueño. Como digo,
es un episodio trascendental. Jacob se duerme y ve una escala que une el cielo con la tierra. Es la antítesis de la Torre de Babel. Aquí el hombre no tiene que construir ninguna torre que llegue al cielo, sino que es Yahvé el que une el cielo con la tierra. Es decir, la escalinata por la que suben y bajan los ángeles conecta el cielo con la tierra y muestra la accesibilidad de la presencia y la ayuda divina. Yahvé paradójicamente ofrece su ayuda a aquel tramposo. Yahvé repite en buena medida las promesas hechas a los padres, lo confirma como portador de la bendición y como primogénito de Isaac. La promesa de un acompañamiento y protección en el camino y de devolverle a la tierra que ahora tiene que dejar. Aparece como novedosa. No le promete solamente la tierra como sus antepasados y le promete la descendencia, sino que también le dice, bueno, te permitiré volver a esta tierra y te protegeré durante el camino. Es una cosa nueva. ¿Novedosa por qué? Porque las circunstancias de Jacob en este momento son novedosas. Pero aunque Jacob reconoce la presencia de Dios en este lugar, no la acoge incondicionalmente como su Dios. No dice, bueno, qué bien, Dios está aquí, yo, como sea, ¿no? Como Abraham, ¿no? Sin reservas, sino que lo hace a través de un voto nada menos que condicionado al cumplimiento de esta última promesa. O sea, ¿qué es lo que le dice Jacob al final del texto? Si Dios está conmigo, versículo 20, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da el alimento y la ropa necesaria y puedo volver aquí sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he levantado a modo de estela será la casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Solo acepto esto que me propones si tú me proteges y me guías en el camino. Es decir, un voto condicionado. Por tanto, esto indica que Dios está poniendo en juego su pedagogía en la que Jacob tiene que aprender a través de experiencias. Dios acepta el voto condicionado, pero ya le está esperando en casa de Labán. Bueno, dejamos el vídeo por aquí y continuaremos con el siguiente.